que se constituyó en el símbolo del nacimiento de esta rama jurídica, por cuanto en él, si bien no por primera vez ni por principio general, pero sí de la manera más clara y expresa, se consagró el principio consistente en el que la actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales diferentes de los aplicables a las relaciones entre particulares, afirmación que constituye la base de la existencia del derecho administrativo. Puede decir que esta etapa determina con la expedición del fallo Caddock de 1889, mediante el cual el propio Consejo de Estado consolidó su carácter de juez de la administración, al expresar que no obstante que la ley le reconocía ese carácter solo por resolver directamente algunos asuntos específicos, él era el juez común en materia de controversias de la administración, es decir, que su competencia era general. 2. La etapa de consolidación del derecho administrativo. A partir del reconocimiento de la necesidad de un régimen jurídico especial para regular los asuntos propios de la administración del Estado, ese nuevo derecho, llamado derecho administrativo, fue consolidándose progresivamente de manera especial por la labor jurisprudencial del Consejo de Estado francés. Fue así como esa labor jurisprudencial fue creando principios propios para regular la actividad administrativa, que progresivamente fueron dando lugar a la aparición de reglas y normas, que fueron conformando un cuerpo sistemático que permitió que la idea original se consolidara en el tiempo y diera lugar a la existencia de una verdadera rama del derecho, diferente de las ramas tradicionales. Entre esos principios propios pueden destacarse el de la legalidad, el de la presunción de legalidad, el de la culpa o falla del servicio para sustentar la responsabilidad de la administración pública, el de la dualidad de contratos de la administración, que permite diferenciar los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración, los principios de la función pública, que permite dar un tratamiento especial a las relaciones laborales entre el Estado y sus colaboradores, el principio del servicio público, el de la dualidad de bienes del Estado, que permite diferenciar los bienes de naturaleza pública de aquellos que, si bien pertenecen al Estado, se asimilan a los bienes de los particulares. Esa consolidación del concepto de derecho administrativo en Francia como un derecho especial y autónomo para la administración del Estado se vio reforzada por la adopción de esa misma concepción de un buen número de otros países. A partir de la misma filosofía fueron reconociendo y aplicando ese nuevo derecho, aunque, como es obvio, y diferente medida, con las particularidades propias que han impuesto las necesidades y conveniencias de cada uno de ellos. A este respecto, constituyen valiosos aportes varios artículos publicados por el profesor francés Jean Ribero, quien además de haber sido uno de los más eminentes administrativistas durante la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por su honda preocupación por el derecho público comparado y por la reflexión filosófica e histórica alrededor de esos temas. Así, el lector podrá recrearse con las magníficas piezas contenidas en los artículos titulados Droit administratif français et droit administratif étranger y el derecho administrativo francés en el mundo, en las cuales, desprovisto, como era su personalidad, de la arrogancia que en estos temas se atribuye a los franceses y,
por el contrario, haciendo gala del rigor reflexivo y de la exquisita prosa que lo caracterizaban. Muestra tanto la influencia que ha ejercido el derecho administrativo francés en el derecho de otros países, con los aportes que han recibido. Además, el mismo autor hizo en su momento una importante reflexión sobre el tema más general de los fenómenos de imitación de los modelos extranjeros en el derecho administrativo, en la cual muestra ya no solo la influencia del derecho francés en otros derechos nacionales, sino las bondades, limitaciones e inconveniencias que la limitación produce en este campo. Por otra parte, vale la pena hacer notar, como lo hace especialmente el estudio del autor Guy Brayman, que la existencia del derecho administrativo en un país determinado no está necesariamente ligada a la existencia de una jurisdicción administrativa especial, pues muchos de los países que han optado la concepción de un derecho administrativo especial lo aplican dentro de la concepción de unidad de jurisdicción, que implica la existencia de una organización judicial única, ya que sea la existencia de jueces especializados a su interior o sin esa existencia. Al respecto, si tomamos como referencia el estudio citado, han optado este sistema no solo desde el punto de vista de la existencia de un derecho especial, sino también de una jurisdicción especial administrativa, los siguientes países, sin que se trate de una numeración tácita: Suecia, Finlandia, Australia, Portugal, Uruguay, Luxemburgo, Alemania, Túnez, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Grecia, Colombia, Líbano, Egipto, Turquía y Tailandia. Pero además, sin duda a los países citados deben agregarse todos aquellos que, si bien tienen una organización jurisdiccional monista, es decir, unidad de jurisdicción, han creado salas especializadas dentro de los cortes o aún cortes especializados para resolver controversias en las cuales la administración es parte, la cual implica en mayor o menor medida el reconocimiento del concepto de derecho administrativo con régimen jurídico especial para la administración pública. Entre esos países, el mencionado autor cita las siguientes: China, diversos países de África, Hungría, España, Suecia, Venezuela, México, Indonesia, Polonia. Inclusive, el mismo autor hace notar que, aún dentro de los países del Commonwealth, como en el caso de Australia y en Estados Unidos, existen ejemplos de cortes especializadas en asuntos de administración pública, lo cual deja ver que, así sea con carácter excepcional, la filosofía del régimen especial para la administración también tiene cabida dentro de los países que han sido tradicionalmente reticentes al reconocimiento de un derecho administrativo como rama autónoma del derecho. Esta apreciación tiene cierta significación, aún en el caso de Inglaterra, el país más reticente al reconocimiento del derecho administrativo, con la existencia de las que Brayman denomina cuasi jurisdicciones, como son los administrative tribunals, que, si bien son parte de la administración y no órganos judiciales, expresan de alguna manera la necesidad de tener órganos especiales para resolver las controversias de la administración. De la gama de países que han adoptado la idea del derecho administrativo con derecho especial para la administración pública, podemos, a título de ejemplo, analizar la forma como en algunos de ellos se ha presentado la formación de este derecho. Primero, España. El eminente tratadista español Eduardo García de Enterria reconoce expresamente que el derecho administrativo
como régimen jurídico especial de la administración pública nace con la Revolución Francesa. También hizo notar en un momento que la historia del contencioso administrativo es, en cierta manera, la historia misma del derecho administrativo, en cuanto producto último de una elaboración científica realizada a partir de la obra jurisprudencial del Consejo de Estado francés, que, al compás de su propio funcionamiento, creó primero unas vías de protección no previstas inicialmente por la ley y acertó después a formular a través de ellas con tanta perseverancia como prudencia de reglas y principios básicos de un nuevo corpus institucional y científico. La primera doctrina española del derecho administrativo se encuentra en la obra de Dow y de Bassols, Instituciones de Derecho Público General de España, de 1800. Posteriormente a la creación del Consejo de Estado en la Constitución de Cádiz de 1814, se tradujeron obras de derecho administrativo francés, entre ellas las de Bobby, Gerando, Faucard y Marcarel, al tiempo que empezaron a aparecer autores españoles como Javier de Burgos, Ideas de Administración de 1841, Manuel Ortiz de Zúñiga, Elementos del Derecho Administrativo, 1842, Pedro Gómez de la Serna, Instituciones del Derecho Administrativo Español, 1843, Manuel Colmeiro, Derecho Administrativo Español, 1850, y Santa María de Paredes, curso de su Derecho Administrativo en 1885, todos los cuales tuvieron una influencia francesa muy importante. Por su parte, el profesor Luciano Parejo Alfonso, en un estudio especial ya citado dedicado a la comprensión del concepto de derecho administrativo, presenta las siguientes consideraciones. En resumen, pues, solo con la precisión que resulta de las precedentes consideraciones, parece posible tomar el derecho constitucional de derecho sugerido de la Revolución Francesa o por su influjo como punto de partida u origen del derecho administrativo. Esto no surge como consecuencia inevitable de los valores originales que consagra dicho Estado revolucionario. Es decir, no es fruto únicamente de la revolución y sus consecuencias políticas, sino como resultado de la mezcla o síntesis de esos valores y de los heredados del régimen anterior caducado. Una importante consecuencia se trae de la conclusión alcanzada, el comienzo de la historia del derecho administrativo en sentido contemporáneo no puede fecharse sin más en 1789. Por tomar como punto de referencia convencional la fecha histórica de la Revolución Francesa, sino que ha de remontarse cuando menos a los siglos XVII y XVIII, en que se desarrolla el formidable aparato administrativo del absolutismo, vocado a actividades de política de carácter no judicial, y el ambicioso intento de la sistematización de toda su actuación conforme a reglas y principios generales establecidos con vistas precisamente al interés público, al bienestar general. Quiere decirse que el punto de arranque de todo ensayo de comprensión de conceptos del derecho administrativo, en la medida en que la fijación de los perfiles y la identificación de la sustancia de cualquier fenómeno o institución jurídica no pueden prescindir de la vertiente histórica, ha de ser como mínimo el de la ciencia de la policía. Aquí nos atendremos a él, si bien con los
condicionamientos que impone el insatisfactorio estado de la investigación del periodo histórico y de la obra producida en el mismo. En todo caso, como lo expresa García de Enterría, el derecho administrativo español se perfila con la creación de la Jurisdicción Especial en 1845, conformada por consejos provisionales con jurisdicción delegada, o sea, con poderes de decisión propios, y el Consejo Real con jurisdicción retenida, es decir, con simple facultad de propuesta que el gobierno podía acoger o no. Después de diversas reformas sobre la conformación de la jurisdicción, que unas veces se consideraba integrada al Poder Judicial, mientras que otras como institución administrativa en la actualidad. De acuerdo con el artículo número 6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de 13 de julio de 1998, su organización está dada por los juzgados de lo contencioso administrativo, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, de las salas de lo contencioso administrativo, de los tribunales superiores de justicia, la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Por otra parte, desde el punto de vista sustancial, el derecho administrativo español se ha venido consolidando de acuerdo con sus propias necesidades y a características suyas. Reglas y principios forman actualmente una rama de derecho claramente identificada y autónoma, tanto en la vida práctica como académica. Italia. Al referirse al tema de la existencia del derecho administrativo, uno de los grandes administrativistas italianos reconoce específicamente que, si bien la existencia de una función administrativa es esencial para la noción misma del Estado, no puede decirse otro tanto del derecho administrativo, ya que son admisibles ordenamientos estatales que carezcan de dicho derecho. Tal pueden ocurrir en los casos en que las normas que eventualmente regulan el derecho de la función administrativa no tengan carácter jurídico externo y, como tales, no sean estrictamente obligatorias por la administración en todos o en cualquiera de sus grados. Esto ocurrirá en los estados preconstitucionales, en lo que las normas en cuestión tenían generalmente el carácter de normas internas, dictadas por el príncipe para la buena marcha de la administración sometida al mismo, y por lo tanto obligatorias para los órganos sometidos en la base a la relación del servicio, pero no obligatorias para el propio príncipe que la dictaba, de manera que no constituían garantía alguna de los derechos de los súbditos. Lo anterior significa que, para Alessi, solo existe derecho administrativo en la medida en que existía un conjunto sistemático de normas que regulan la actividad de la administración y que sean obligatorias para todas las instancias de ella, de tal forma que se convertían en una garantía para los administrados. La doctrina italiana es generalizada en afirmar que el fundador del derecho administrativo italiano es Gian Domenico Romagnosi, quien escribió el primer estudio general sobre la materia, Principi Fondamentali di diritto administrativo, 1814. En lo que tiene que ver con la exposición de los orígenes del derecho administrativo en ese país, la doctrina italiana habla de la evolución histórica del derecho administrativo italiano, referida a la evolución del sistema normativo de la administración pública. En este sentido, es conductamente Alessi en afirmar que el sistema de normas obligatorias para la administración reguladoras del ejercicio de la función administrativa y que constituyen una garantía
para los intereses y los derechos de los súbditos, que puedan ser lesionados por el ejercicio de la citada función. Nace con la formación del reino. Para efecto, señala que el estudio italiano se formó con la anexión de las otras regiones italianas al reino de Piamonte, de tal forma que los orígenes del ordenamiento administrativo italiano se encuentran en el ordenamiento sardo-piamontés, el cual, a su vez, surgió gradual y profundamente influido por el ordenamiento francés de la época napoleónica y post-napoleónica, aún después de la Restauración. Finalmente, en el nuevo reino se extendió a otras provincias parte de la legislación piamontesa, pero también se promulgaron nuevas leyes, entre las cuales se destaca la Ley 2248 del 20 de marzo de 1865, denominada Ley sobre la Unificación Administrativa del Reino, con sus respectivos anexos que contenían las leyes fundamentales del Estado, la ley provincial y municipal, la ley sobre seguridad pública, la de sanidad, la del Consejo de Estado, la de lo contencioso administrativo y la de las obras públicas. La doctrina italiana del derecho administrativo se divide en dos periodos históricos. El primero, posterior a la unificación italiana, se caracteriza por una doctrina que ha sido clasificada por los mismos autores de ese país como escasa de originalidad, pues mientras un sector muestra una fuerte influencia de la doctrina francesa, otro inspira su construcción en los esquemas, sistemas y principios del derecho privado. En un segundo periodo, la doctrina abandona los principios del derecho privado y empieza a adquirir originalidad, aún tomando elementos de la doctrina extranjera, especialmente del alemán. En este periodo se utilizan dos métodos en el estudio del derecho administrativo. Por una parte, el método descriptivo, que expone los principios de organización y actividad administrativa, manteniendo separadas las distintas finalidades administrativas que constituyen materias diferentes. Este método es representado en la obra dirigida por B. E. Orlando, Trattato di diritto amministrativo, 1897, quien es el verdadero fundador de la escuela moderna del derecho público italiano. El otro método es el constructivo, profundamente marcado por la obra sistemática pandestista, que se propone la elaboración de un sistema científico de las relaciones jurídicas entre la administración y los particulares, como consecuencia de la actividad administrativa. Este método se encuentra presentado en la obra de Santi Romano, Corso di diritto amministrativo, 1901, y de F. Cambio, Corso di diritto administrativo, 1913. Finalmente, Alexis señala que tiene a prevalecer actualmente el llamado método constructivo, esencialmente ligado al método pandestístico, es decir, a la elaboración de un sistema científico referido a la relación jurídico-administrativa, cuya relación se analiza en el contenido subjetivo y objetivo, así como sus vicitudes, nacimiento, extinción, modalidades, etc. Pero advierte que este método es insuficiente, pues ignora el fenómeno dinámico relativo al derecho de la actividad administrativa, problema al cual se ha buscado solución integrando el método descriptivo al constructivo. Sin embargo, teniendo en cuenta la superioridad del método constructivo, la doctrina más reciente también ha aplicado este método al estudio de la actividad administrativa. Por otra parte, en cuanto hace al control judicial de la administración en Italia, existe una verdadera jurisdicción administrativa compuesta por un Estado
compuesta por un Consejo de Estado y por tribunales administrativos regionales. Sin embargo, debe aclararse que el conocimiento de las controversias administrativas se han asignado en forma dual a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción administrativa, según que la controversia verse sobre derechos subjetivos o intereses legítimos. Alemania, según lo expresa Fleiner, el derecho administrativo alemán nace alejado del derecho administrativo francés. Cuando la Revolución Francesa derrocó las instituciones políticas del antiguo régimen, la práctica y la legislación pudieron proceder liberalmente a formar un derecho público homogéneo para la administración pública, derecho que gravitó en torno a un punto central: las relaciones del poder público con sus súbditos, los ciudadanos. En Alemania, el desarrollo ha seguido otro camino. El derecho administrativo alemán en la ciudad no fue originado por una crisis violenta del Estado y de la sociedad, sino el fruto de una transformación lenta ocurrida en cada uno de sus territorios. Este desarrollo no se verificó al mismo tiempo en los distintos estados alemanes, y en ninguno de ellos el nuevo derecho establecido llegó a derogar radicalmente el antiguo. En cada periodo se observan vestigios jurídicos que antiguas concepciones ya superadas, pero en todos los periodos se determinan nuevas maneras de concebir la posesión del poder público respecto de sus súbditos y del derecho, distintas a las anteriores. Hay que tener presente que de una época a otra varían las concepciones acerca del alcance de los fines del Estado. El mismo autor expresa que el derecho germánico de la Edad Media no hizo diferencia entre el derecho privado y el derecho público, pues tanto las facultades privadas como las públicas emanan en un derecho de igual naturaleza. En este periodo existieron los tribunales de Reichskammergericht, creados en 1495, y Reichshofrat, creado en 1501, a los cuales se sometía el príncipe. A los comienzos del siglo XVI, en el naciente estado policía, el ius politiae concedió al príncipe el derecho y la obligación de obligar con su autoridad los peligros sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos, con lo cual se empezó a otorgar un poder absoluto al príncipe, pues los nuevos fines del Estado autorizaron al príncipe a intervenir en la vida de los ciudadanos. Intervención que en sus orígenes no tenía, en principio, ninguna limitación legal. Eventualmente, en el estado de policía, la jurisdicción de los Reichskammergericht protegía a los ciudadanos de los abusos del poder del príncipe. Sin embargo, el príncipe procuró, mediante la obtención de privilegios imperiales y con violencia, sustraerse del control de los tribunales imperiales.